A veces somos procrastinadores de lo que Dios está pidiendo de nosotros. Este hombre, Jesús le dice, sígueme. Y la respuesta de este hombre fue, maestro, dame un poco de tiempo. No te puedo dar tiempo. Es ahora o nunca. El error de pensar que necesitamos tenerlo todo solucionado para poder seguir a Jesús es un error tremendo, porque la realidad es que nunca lo tendremos todo solucionado. El énfasis no está en mi preparación. Jesús no tiene un prototipo perfecto de discípulo. De hecho, si tú miras a los 12, estos eran increíblemente torpes. Si tú eres capaz de poner cualquier otra cosa antes que el llamamiento de Jesús, no entendiste el calibre del llamamiento de Jesucristo. En este pasaje que estábamos leyendo en Lucas, en el capítulo 9, versículos 57 y 58, hay 3 hombres que vienen a Jesús. El segundo de ellos, vimos el primero en el que se nos hablaba de la renuncia, pero ahora vamos a hablar del segundo. Fíjate lo que sucede con este segundo personaje. Dice que Jesús le dijo a este segundo señor, que quería seguir a Jesús, pero que nunca llegó a seguirle, le dijo, sígueme. Y la respuesta de este hombre fue, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. No, cualquiera que conozca a Jesús, cualquiera que no conoce a Jesús puede pensar que esto es una respuesta bastante fría, bastante brusca, una respuesta que no es normal que se le prohíba a un hombre algo tan humano como enterrar a su padre. Pero si en el primer hombre que quería seguir a Jesús y Jesús le habló de las zorras que tienen guaridas, las aves tienen nidos, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Si hablábamos de la renuncia, en este segundo personaje yo el nombre que le pongo es la procrastinación, una palabra un poco rara, pero que significa literalmente abandonar. He apuntado aquí lo que significa. Significa acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más entretenidas o más agradables. Es decir, procrastinar es postergar, posponer, alargar en el tiempo, no atender ahora. Y yo creo que a todos nos pasa eso alguna vez. Cuando hay tareas que tenemos que hacer que no nos gustan demasiado, las retrasamos todo lo que podemos. Decir, primero voy a hacer esto, ya después o mañana lo dejamos para atrás. Se llama procrastinar. Y a veces somos procrastinadores de lo que Dios está pidiendo de nosotros. Este hombre, Jesús le dice, sígueme. Y él dice, ok, sí, porque quería seguir a Jesús. Pero le dice, pero déjame que primero entierre a mi padre. Claro, es algo muy normal enterrar a un familiar. Y es algo que uno tiene que hacer en algún momento en la vida. Y que uno no debe dejarlo. Pero cuando uno lee y conoce un poco la cultura judía y el trasfondo de esto, dicen los entendidos y los teólogos y los estudiosos que la cuestión no era que su padre acababa de fallecer y él necesitaba ir al entierro. La cuestión era mucho más que entre los judíos lo normal era que un hombre esperara, sobre todo si era el hijo mayor de la familia, cuando su padre moría, él quedaba al cargo financiero y en todos los sentidos del resto de la familia, y entonces tenía que cubrir a todos, dejar que estuviesen cubiertos económicamente y solucionada su vida, como si él fuera el padre. Tenía la responsabilidad de sacar la familia adelante hasta que se casaran o que cada uno, pero él tenía esa responsabilidad. Y aparentemente lo que el hombre le está diciendo no es, oye, se ha muerto mi padre, permíteme que vaya al entierro, sino que está diciendo, déjame que solucione esta situación en mi familia, que cuando mi padre muera, que yo me encargue, que deje todo solucionado, que no sea yo considerado una persona irresponsable, y entonces ya después puedo seguirte a ti. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y anuncia el reino de Dios. Anuncia el reino de Dios conmigo. Por lo tanto, es como si el hombre le dijera, maestro, dame un poco de tiempo. Y es como si Jesús le respondiera, no te puedo dar tiempo. Lo único que no te puedo dar es tiempo. No tenemos tiempo. Es ahora o nunca. Y si no vienes ahora, si lo procrastinas, si lo vas a retrasar, mejor no vengas. Necesito personas que estén dispuestos a venir ahora, ya, en este momento, no dejarlo para otro momento. Y yo creo que esa sensación
de que necesito tiempo para formarme, necesito tiempo para fortalecerme, necesito tiempo para arreglar una serie de cosas todavía en mi vida, necesito tiempo. Todos la tenemos, esa sensación. Cuando Jesús nos llama, todos tenemos la sensación de no estar preparados. Quizá el otro está mucho más preparado que yo, pero yo tendría todavía que hacer un máster en teología o quiero prepararme bien. Y yo creo que está muy bien prepararse, creo que es bueno estudiar y solucionar las cosas, pero el error de pensar que necesitamos tenerlo todo solucionado para poder seguir a Jesús, es un error tremendo, porque la realidad es que nunca en la vida lo tendremos todo solucionado. Y tú puedes rellenar el hueco y decir cuál es tu excusa. El Señor te llama y tú dices, espérame cuando termine mis estudios, o cuando tenga un trabajo, o cuando me case, o cuando tenga novia, o cuando tenga hijos, o cuando los haya criado, o cuando mis hijos crezcan, o cuando tenga un coche. Y va cambiando. En la etapa de la vida en la que estés, siempre hay alguna excusa que te hace pensar o sentir que cuando Jesús te llama, dame tiempo para que yo también, de paso, me lo pienso un poco y me preparo mejor. Y Jesús dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, ven. Deja cuestiones que son de otro nivel y que las vas a tener que solucionar en cualquier caso, pero no va a llegar nunca el momento en que todo esté solucionado de tal forma que tú te sientas capaz para hacer las cosas. Te doy dos ejemplos. Uno de ellos son los pescadores. Los pescadores a los que Jesús llamó. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a Pedro y Andrés que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y más adelante vio a Juan y a Jacobo, los hijos de Zebedeo, que remendaban las redes con su padre en la barca. Jesús les dice, venid de pos de mí, os haré pescadores de hombres. Y dice literalmente, al instante, dejaron la barca, dejaron al padre, dejaron las redes y le siguieron. Mi pregunta, ¿habían terminado? ¿Habían solucionado la situación? Yo diría que no, yo diría que dejaron todo a medias. De hecho, me gustaría ver la cara de Zebedeo, cómo le dejaron todo empantanado. Supongo que el hombre diría, ¿quién recoge esto? ¿Cómo? ¿Se van a marchar ahora? ¿Todos? ¿Me dejan aquí solo? Pero habían encontrado a Jesús. Dejaron todo y tenían cosas por solucionar. Tenían que llevar comida a su familia, tenían que hacer... era su oficio. No habían terminado la faena. Necesitaban todavía hacer muchas cosas. Aún así, no lo procrastinaron, siguieron a Jesús. Y ese es el calibre de personas que Jesús busca. Gente que el énfasis no está en mi preparación. Si de todos modos no lo voy a tener todo preparado en ningún momento, si de todos modos hay muchas cosas en mi vida que todavía están sin solucionar, de todos modos nunca va a llegar el momento en que todo esté solucionado. Pero Cristo te está llamando. El otro ejemplo lo encuentro en Génesis capítulo 17, en el versículo 1, donde Dios le dice a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. Yo creo que los cristianos lo hemos entendido al revés. Sé perfecto y entonces podrás andar delante de mí. Tienes que arreglar una serie de cosas para que entonces yo te puedo escoger porque ya diste una talla superior. Y entonces, yo todavía no soy lo suficientemente perfecto, voy a procrastinarlo un poquito más, me voy a preparar un poquito más y ya después sigo a Jesús. Y el Señor dice, no, porque soy yo quien te perfecciona. No te llamo porque seas perfecto, te llamo precisamente porque eres imperfecto y porque tu única solución en la vida es seguirme a mí y ser perfeccionado. Serás perfeccionado en el camino conmigo. Anda delante de mí y vas a ser perfecto. Vas a ser perfeccionado. Yo creo que muchas veces lo hemos entendido al revés. Y no suele ser, cuando procrastinamos, no es por falta de amor al Señor, no es por falta de entusiasmo, es mucho más por temor a que nosotros mismos, yo me conozco, yo sé que voy a fallar. De hecho, eso es lo que le pasó a Pedro. Pedro estaba convencido de que Jesús se equivocó con él. Hay un pasaje fabuloso cuando la pesca milagrosa y cuando están pescando toda la noche, ¿lo has visto? Y de pronto suben las redes llenas de peces porque Jesús dijo, echad la red en el otro lado. Y Jesús hace un milagro increíble. Dice la Biblia
que cuando Pedro vio el tremendo milagro que Jesús había hecho, vino y se postró delante de Jesús y le dijo de todas las cosas que pudo decir, que se te hubiera ocurrido a ti decir. Pedro, cuando ve el milagro y se ve a sí mismo, le dice a Jesús: apártate de mí, soy un hombre pecador. Casi siento como si Pedro dijera: yo no sirvo para esto, ve, te equivocaste conmigo, yo soy pecador, apártate porque no vaya a ser que yo te ensucie a ti, no me puedes cambiar, soy demasiado imperfecto, no soy un hombre para seguirte a ti, apártate de mí. Y Jesús no lo permite. Jesús le dice: desde hoy vas a ser pescador de hombres, camina conmigo, sígueme. Es exactamente lo que Jesús está diciendo. Jesús no tiene un prototipo perfecto de discípulo, no tiene un prototipo perfecto de seguidor. De hecho, si tú miras a los 12 discípulos, ninguno de ellos era un prototipo. ¿Te has fijado? Mateo era un publicano, otro que se levantó y dejó absolutamente todo, la mesa, y se fue. Dejó todo, a mitad de camino lo dejó. No quiero ver la cara del jefe. Simón el celote, muy lejos de ser perfecto. Simón el pescador, muy lejos de ser perfecto. Los otros, no hay mucha información de cada uno de ellos, pero te aseguro, cuando tú miras algunos pasajes y cómo se comportan y cómo caminan con Jesús y las cosas que suceden en el camino, te aseguro que cualquier empresario prudente y sensato e inteligente que quisiera y tuviera el proyecto de cambiar el mundo, influenciarlo y hacer una empresa grande, hubiese escogido a otros 12, no a estos. Estos eran increíblemente torpes. Estos eran increíblemente lentos, judíos, cerrados. Pedro mismo, después de que Jesús asciende en Hechos, lo vemos todavía discutiendo cuando el Señor lo manda a casa de Cornelio y él ni siquiera quiere ir porque está tan metido en su mentalidad judía. Pedro tenía tantos prejuicios, tantas imperfecciones, pero fueron perfeccionadas a lo largo del camino. Ninguna de esas imperfecciones lo descalificó para el discipulado. Por eso el mensaje es: claro que puedes. Si Jesús te llama, no lo procrastines. No seas un procrastinador del llamamiento de Jesús. Sigue a Jesús. No te compares con otros. No pienses, aquel consiguió una serie de cosas, cuando yo las consiga también podré seguir a Jesús. No es así. Jesús te llama a ti, Jesús lo llamó a él, Jesús llama al otro, a la otra, nos está llamando a cada uno en un contexto determinado, en una cultura determinada, con unas necesidades determinadas, para hacer en nosotros algo concreto que Él se ha propuesto hacer y para llevar a cabo su propósito en cada uno de nosotros. Y es un error pensar que para seguirle a Él necesitamos solucionar antes cierto tipo de problemas. Si Jesús te está llamando hoy, no lo procrastines, no lo dejes para mañana. Lo que Él está haciendo hoy es llamarte. Y este señor llega y cuando Jesús lo llama, le dice: déjame que entierre primero a mi papá. Y yo creo que las palabras de Jesús siguen resonando hoy, nos siguen llegando a cada uno de nosotros. Jesús te está diciendo a ti y a mí: deja que los muertos entierren a sus muertos. Hay muchas cosas que pueden suceder y que pueden llevarte a pensar que el llamado de Jesús puede esperar para más tarde. Si tú eres capaz de poner cualquier otra cosa antes que el llamamiento de Jesús, no entendiste lo suntuoso que es ese llamamiento, no entendiste el calibre del llamamiento de Jesucristo, que nos llama para seguirle y hacerlo ahora. Por lo tanto, no procrastines. No pierdas nunca el sentido tremendo de privilegio que tiene seguir a Jesús, servirle, porque no hay nada comparable. Dios nos llama a seguirle hoy, seguirle en todo momento y no procrastinar su llamamiento. Que Dios te bendiga.